Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar un acto muy importante para esta Real Academia, que es el ingreso de un académico de número. Y bueno, antes de empezar, pues quisiera agradecer a todos los académicos y a todas las personalidades que nos están presentes, y en particular pues quisiera dar las gracias al excelentísimo señor Teniente General, Jefe del Estado Mayor Conjunto y del Mando de Operaciones, don Fernando García González Valero. También quisiera agradecer la presencia del rector de la Universidad Complutense de Madrid, el excelentísimo señor rector magnífico, y quisiera también dar las gracias, no puedo dar las gracias a todos, pero a los generales del Cuerpo de Sanidad Militar. Y a continuación pues vamos a iniciar el acto. Pongámonos de pie y invito al excelentísimo señor doctor Antonio Ramón Martínez y al excelentísimo señor Pedro Lorenzo para que acompañen al recipientario a la sala. Siéntese, por favor. Y con esto pues vamos a abrir el acto. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España va a celebrar la sesión pública solemne para recibir de académico de número de esta corporación al excelentísimo señor don Alberto Zique Moya. El señor secretario general en pie va a leer en particular el acta. Decreto 5 de 2022 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por el que se nombra académico de número electo de esta corporación al excelentísimo señor doctor don Alberto Zique Moya, con la medalla número 43. La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, celebrada el día 5 de mayo de 2022, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar, en virtud de sus méritos, convocado por la resolución número 1 de marzo de 2022, Boletín Oficial del Estado número 60, de 10 de marzo de 2022, académico de número electo de esta Real Academia, al excelentísimo señor doctor don Alberto Zique Moya, al que corresponde la medalla número 43. Para tomar posesión, el electo deberá dar lectura a su discurso de ingreso preceptivo, tras lo cual tomará posesión de su medalla y se le entregará el título correspondiente, dado en Madrid a 28 de noviembre de 2022. El secretario general, Salvio Jiménez Pérez, el presidente, Arturo Ramón Anadón Navarro. Muy bien, pues tiene la palabra el excelentísimo señor doctor don Alberto Zique Moya para dar la lectura a su discurso de ingreso titulado Ampliación del enfoque Una Salud para la prevención y respuesta frente al empleo intencionado de agentes biológicos. Excelentísimo, perdón, puede que la voz se me vaya en ocasiones y es por la ronquera que tengo y no por la emoción que me embarga. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Excelentísimo señor teniente general jefe del Estado Mayor Conjunto. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Complutense de Madrid. Excelentísimas e ilustrísimas
señoras y señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras y señores, compañeros y amigos. En primer lugar, quería transmitirles que para mí es un honor y un orgullo comparecer ante todos ustedes para pronunciar mi discurso de ingreso como académico de número de esta real institución, agradeciéndoles su asistencia presencial o virtual a esta ceremonia. A pesar de que pueda transgredir el protocolo, mis primeras palabras deben ir dirigidas sin ninguna duda a mi familia, a mi mujer, María Rosa, por el tiempo que le he robado para dedicarme a lo que me gusta y que me abstrae de la realidad cotidiana, leer, analizar y tratar de entender lo que mentes más preclaras hacen. Sin ella, hoy no podría estar aquí. Porque a pesar de las pequeñas discrepancias cotidianas respecto al tiempo que dedico al ordenador, siempre me ha apoyado y apoya en todo lo que emprendo, incluso cuando no le gusta. A mis hijos, Claudia y Alberto, porque siento con orgullo cómo se han convertido en personas generosas que van alcanzando poco a poco sus metas. Ahora que veo a una joven letrada disfrutar de su trabajo y a un joven ingeniero de minas que ha encontrado el placer de estudiar y superarse, siento como su madre hizo un buen trabajo estando allí cuando ellos la necesitaban mientras que yo estaba trabajando. El sacrificio de mis padres nos permitió a mi hermano Lorenzo y a mí poder optar a mejores oportunidades. Ellos sembraron la semilla del estudio y del esfuerzo en nosotros. Una semilla que creció en el terreno fértil de nuestra familia, un terreno que fue abonado con cariño y dedicación por unos padres que veían cómo fructificaban sus esfuerzos en el día a día de una familia humilde. Hoy, lamentablemente, no nos pueden acompañar. Nuestra madre, porque nos sigue cuidando desde el cielo. Y nuestro padre, porque los años no perdonan y a una mente preclara no la acompaña el cuerpo. En estos tiempos, donde el concepto de familia está en discusión, no podría dejar de resaltar el apoyo a lo largo de estos años de mis suegros, en especial de Esperanza, mi suegri, y de mis cuñadas y sobrinos. Vincent merece especial atención, ya que su fantástica opinión acerca de mi nivel de inglés de categoría me alientan a profundizar en su conocimiento. Mis amigos, muchos hoy aquí presentes, cada uno en su estilo, han contribuido a convertirme en lo que soy, apoyándome cuando lo precisaba y animándome a continuar en el camino emprendido. Permítanme un giro copernicano y hago una mención expresa de agradecimiento hacia mis superiores y subordinados con los que he tenido y tengo el orgullo de trabajar, gratitud que se hace extensiva a mis compañeros del Cuerpo Militar de Sanidad. Mis alumnos, si así se me permite expresarlo, tanto civiles como militares, han sido el acicate que me ha obligado a estudiar y profundizar en el mundo de la defensa NBQ, término militar que hace honor a su nombre, dado que si vis pacem para bellum, lema que sin ninguna duda nos sirve de guía para prepararnos frente a lo improbable, más ahora cuando con la evolución de los conflictos los límites entre la paz y la guerra se desdibujan y el empleo intencionado o amenaza de empleo de agentes biológicos es una realidad frente a la que tenemos que hacer frente en este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo que nos ha tocado vivir. Decirles que hoy no podría estar aquí si cuando era un joven alférez no hubiera asistido al ingreso como académico de número del hoy coronel veterinario don José Alberto Rodríguez Zazo. Si no le hubiera oído disertar acerca de la amenaza biológica en su discurso Guerra biológica y veterinaria, probablemente me hubiera dedicado a otros menesteres. Aquel día, escuchar y ver a un joven teniente coronel veterinario enfrentado a un auditorio lleno de ciencia me mostró lo que yo quería para mí. Algún decenio después, ya en el verano de 2021, el coronel Rodríguez Zazo me planteó la posibilidad de optar a una de las plazas vacantes de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, a lo cual le respondí que solo presentar mi candidatura era un privilegio. Seguidamente llamé al académico y general veterinario don Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós para informarle del ofrecimiento, ya que él me había animado desde hacía años a participar en las actividades de la academia con vistas a integrarme en un futuro en ella. Felizmente, ese día ha llegado y en gran medida se lo debo a él. Gracias, mi general. No podría terminar este apartado sin agradecer públicamente la confianza que depositaron
En mi persona, los académicos que avalaron mi solicitud, los excelentísimos señores doctores, don José Alberto Rodríguez Zazo, don José Manuel Pérez García y don Pedro Luis Lorenzo González, a los cuales espero no defraudarles ahora ni en el futuro. Por último, pero no menos importante, mi agradecimiento a los miembros de esta academia por recibirme en la sección de Alimentación, Nutrición y Veterinaria de Salud Pública. Para concluir esta presentación, y como es preceptivo, dedico unas palabras a glosar a mi predecesor en esta docta institución, el excelentísimo señor doctor don Vicente Duhalde Pérez, el cual podría decir, sin temor a equivocarnos, que dedicó su vida a la veterinaria y a la enseñanza. Espero y deseo ser un digno sucesor de su persona, confesándoles que me siento afortunado por tener una medalla que perteneció a una gran persona y a un gran veterinario. Una vez finalizado el apartado más emotivo de este discurso, y sin duda el más importante para mí, voy a iniciar la parte en la que trataré de demostrarles la necesidad de aplicar el enfoque Una Salud para la prevención y respuesta frente al empleo intencionado de agentes biológicos. Para ello, voy a extractar, a modo de resumen ejecutivo, extenso, los aspectos más relevantes del trabajo escrito. De esta manera evitaremos, ojalá sea así, que recuerden este discurso como una tortura sin fin y sí lo recuerden como una llamada de atención a la necesidad de mejorar nuestra preparación y respuesta frente al peligro biológico, sea cual sea su origen, desde un enfoque multidisciplinar e integrador. Al objeto de establecer el marco conceptual que determina el título de este discurso, debemos ser conscientes de que estamos sometidos a un riesgo biológico continuo de origen natural, fruto de, entre otros factores, nuestro estilo de vida y de la globalización, donde si los sistemas de salud pública y asistenciales no están lo suficientemente preparados y las infraestructuras sanitarias no son las más adecuadas, un brote local de enfermedad se puede transformar en una epidemia y esta en una pandemia de consecuencias impredecibles. Solo hay que recordar la COVID-19 para corroborarlo. No podemos olvidar el riesgo biológico de origen accidental, resultado de vertidos o emisiones no controladas de microorganismos patógenos debidos a fallos de bioseguridad o de biocustodia. Este escenario no es descabellado. De hecho, es lo que sucedió en Sverdlovsk, hoy Ekaterimburgo, con la emisión de esporas de Bacillus anthracis al ambiente, planteándonos como la hipótesis más desfavorable que si en vez de tratarse de una bacteria no transmisible letal hubiera sido transmisible letal, el impacto habría sido brutal. Por otro lado, debemos ser conscientes de que vivimos bajo la amenaza del empleo intencionado de agentes biológicos. Actores no estatales y no estatales están dispuestos a utilizarlos para alcanzar sus fines, sea en un contexto criminal, en un contexto terrorista o incluso de guerra biológica. Más ahora, cuando el escenario de los conflictos parece habernos sobrepasado en este mundo donde la entropía reina, donde las formas de enfrentamiento huyen de lo regular, de lo establecido. De Dales, el Ameritrash, el incidente de Cameido, son ejemplos que demuestran la utilidad del enfoque Una Salud frente al empleo intencionado de agentes biológicos. Debemos de ser conscientes de que es posible, aunque improbable, que nos enfrentemos a una diseminación intencionada de un agente biológico, dado que los hitos que tiene que superar un individuo o una organización para diseminar con eficacia el agente sobre el objetivo resultan muy complicados técnica y científicamente. Algo posible gracias a la difusión del conocimiento por Internet y la simplificación y abaratamiento de las técnicas de biología molecular. Por ello, resulta vital potenciar la formación ética de los profesionales sanitarios y de los investigadores para minimizar el riesgo, ya que los progresos en biología sintética pueden haber dado con la llave que abre la caja de Pandora. Vivir en este universo entrópico conlleva la existencia de una zona gris, donde los límites entre la paz y la guerra no están delimitados, donde el empleo intencionado de agentes biológicos puede encontrar su razón de ser por el potencial efecto desestabilizador. De ahí la importancia del enfoque Una Salud y la necesidad de realizar un esfuerzo de preparación para enfrentarnos a los retos de esta nueva situación al objeto de salir reforzados, puesto que los preparativos frente a lo improbable nos permitirán afrontar los retos de lo conocido, que no son otra cosa que nuestro sistema de preparación y respuesta frente al terrorismo y la guerra biológica nos debe permitir hacer frente al riesgo biológico de origen natural o accidental. Para mejorar nuestro sistema de preparación y respuesta es necesaria la coordinación e integración de las diferentes instituciones públicas y privadas, las de atención sanitaria y las de salud pública, junto a las de agricultura y ganadería, ya que la alteración o deterioro que alguna de ellas tienen tendrá consecuencias en la salud de la población. A este respecto, Matilla, Piedrola y Amaro planteaban en 1953
que la sociedad en su conjunto, con su potencial científico, industrial y militar, debía prepararse en tiempos de paz para las tareas que ha de desarrollar durante la guerra, movilizándose para la defensa de sus habitantes y de su suelo, para lo cual debían de proveerse de las defensas adecuadas, que nunca se puede improvisar, y prepararse para su eventual utilización en un futuro que nunca estará suficientemente lejano. Llegados a este punto, tengo que confesarles que creo firmemente que la filosofía o enfoque una salud, así como sus evoluciones conceptuales posteriores como la ecosalud o la salud planetaria, están imbricadas en el ADN de la profesión veterinaria. Y yo, como veterinario, considero que la salud humana y la salud animal están íntimamente relacionadas y ambas a su vez son interdependientes con el medio ambiente. Es más, probablemente otras aproximaciones conceptuales como una bioseguridad complementen el enfoque al ir dirigidas a la protección del ganado, el negocio y la viabilidad futura al combatir, entre otros objetivos, la amenaza de las enfermedades endémicas y exóticas. De hecho, nuestro lema Illa Pecori Salus Populi enaltece este concepto, dado que como sanitarios trabajamos por y para la salud de las personas a través del cuidado de los animales y del control de sus productos derivados. Por ello, cuando empecé a leer sobre One Health, sentí que el concepto no me era ajeno y conforme profundizaba en su estudio, recordaba las asignaturas de la licenciatura de veterinaria, donde se nos hacía hincapié en la necesidad de trabajar codo con otros profesionales sanitarios en un concepto global de salud. Enseñanzas que fueron reiteradas durante el periodo de formación militar específica en la Escuela Militar de Sanidad o durante la realización del diploma de microbiología y sanidad ambiental en el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa. Perdón, que estoy buscando a quien tengo que buscar, pero no lo encuentro. No lo encuentro. Mi coronel Martín Otero. Gracias. A este respecto, perdón que me he perdido. Se nos exhortaba en la necesidad del trabajo conjunto de médicos, farmacéuticos, veterinarios y el personal de enfermería para colaborar en la investigación de cualquier brote de enfermedad, fuera cual fuera el origen de este, destacando sin lugar a dudas que los ejércitos aplicaban el enfoque una salud antes de que conceptualmente hubiera sido desarrollado o explícitamente incluido. A este respecto, tenemos que ser conscientes que sea cual sea el origen de las enfermedades, es necesaria una aproximación coordinada e integradora frente a las enfermedades tal cual ofrece el enfoque una salud. Todo ello nos debe conducir a una mejor preparación para prevenir, predecir, detectar y responder a los desafíos a los que nos enfrentamos a nivel global, así como para promover el desarrollo sostenible, ya que los preparativos son comunes tanto para las enfermedades de origen natural como para las de origen intencionado, en situaciones de bioterrorismo, de agroterrorismo o de agroterrorismo. De hecho, los preparativos de salud contribuyen sin ninguna duda para avanzar en la agenda de seguridad sanitaria mundial que surge como un esfuerzo global en la que España participa de forma activa para reforzar la capacidad mundial frente al peligro de las enfermedades infecciosas. Esto tiene una importancia capital para las profesiones sanitarias en general y la veterinaria en particular, ya que tal cual establece la Organización Mundial de la Salud, las esferas de trabajo en las que el enfoque de una salud son especialmente pertinentes son la inocuidad de los alimentos, el control de zoonosis y la lucha contra la resistencia a los antibióticos. Ahora, cuando la resistencia antimicrobiana es una preocupación mundial, me viene a la memoria el desarrollo de las cepas de Bacillus anthracis resistentes a la penicilina en el programa biológico soviético, dándose la paradoja de que los manuales militares de los años 90 aconsejaban la administración de ciprofloxacina o doxiciclina para enfermos de carbunco, mientras que los libros clásicos de medicina aconsejaban el empleo de penicilina a grandes dosis, hecho que sin ninguna duda resalta la necesidad de una mayor integración y cooperación entre la milicia y la sociedad para enfrentarnos con éxito a los retos a los que tenemos que hacer frente. Es importante resaltar que el objetivo último del enfoque Una Salud es fortalecer los sistemas sanitarios, mejorando la comunicación entre los diferentes actores, fundamentalmente en lo referido a la capacidad de prevención, el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica, así como la capacidad de detección o identificación, en definitiva, el diagnóstico laboratorial del agente causal, tal cual permite nuestra red de laboratorios de alerta biológica RELAB. Ya que cuanto antes se sepa qué está sucediendo,
antes se podrá activar el sistema de respuesta y así reducir el impacto sociosanitario, pero también económico. Esto determina la importancia de que la futura Agencia de Salud Pública y la Red de Vigilancia de Salud Pública coordinen los diferentes sistemas de vigilancia de nuestro país para así permitir una rápida respuesta ante un incidente o brote que supongan una amenaza para la salud de la población. En relación con esto, la actual estrategia de salud pública se integra en la estrategia de seguridad nacional con el objetivo de fortalecer desde un marcado carácter transversal la salud pública bajo el enfoque Una Salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, como un compromiso para la mejora de la salud a nivel global, potenciando la protección, la promoción y la recuperación de la salud de las personas en el ámbito individual y colectivo, a merced del establecimiento de un sistema de alerta temprana, planteándose la necesidad de establecer una estrategia de biodefensa, si se me permite el anglicismo, o mejor expresado, una estrategia de biopreparación y de biorespuesta que se incardine de manera subordinada como estrategia de segundo nivel en la estrategia de seguridad nacional para dar respuesta tanto a los riesgos como a las amenazas biológicas. En último término, desde una aproximación estratégica, el enfoque Una Salud favorece una mejor gestión de los recursos limitados humanos, financieros y materiales, optimizando los costes de prevención, detección y los esfuerzos de preparación, incluyendo la investigación y desarrollo, potenciando la cultura preventiva sobre la reactiva a merced de una mayor colaboración interdisciplinar, interinstitucional e interprofesional, reduciendo el riesgo y mejorando la prevención frente a las amenazas. Muchos de ustedes saben que el 60% de las enfermedades infecciosas tienen un carácter zoonósico, pero quizá no sean conscientes de que de los 35 agentes zoonósicos considerados más relevantes, 14 están incluidos en los listados de agentes biológicos de guerra o de bioterrorismo. Yersinia pestis, Bacillus anthracis, los filovirus, los nipavirus y algunos virus influenza son ejemplo de ello. Y aunque algunos de estos no se encuentran en nuestra área geográfica, la posibilidad de introducción en nuestro territorio, a pesar de los controles establecidos, es una realidad frente a la que tenemos que prepararnos, dado que entran de lleno en lo que son considerados eventos de baja probabilidad, alto impacto. Combatir contra las zoonosis es una prioridad de salud pública, puesto que constituyen en algunas ocasiones una amenaza significativa a la salud global, a la seguridad y al crecimiento económico de los países. De ahí que los veterinarios, junto con el resto de los profesionales sanitarios, debamos hacer un esfuerzo de preparación para luchar contra esta posibilidad. En este aspecto, cuanto mayor sea el nivel de preparación, menor será el impacto potencial de un brote, sea cual sea su origen, es decir, menor será nuestra vulnerabilidad y relacionado con esto, mayor será nuestra resiliencia frente a los impactos generados frente a los impactos generados. En este sentido, el fortalecimiento de los sistemas asistenciales y de salud pública y veterinaria redundará en una mejor preparación. Por otro lado, no podemos olvidar que algunas de las acciones ilegales pueden pasar desapercibidas a pesar de que provoquen un impacto de salud pública, puesto que no solo hay que pensar en los patógenos emergentes o reemergentes, incluidos los agentes biológicos genéticamente modificados, sino que algunos agentes endémicos en nuestro área pueden ser los utilizados en este tipo de acciones, y salvo que haya una declaración de autoría, el incidente pudiera pasar desapercibido. Lo anterior determina la necesidad de potenciar e integrar los diferentes niveles organizativos asociados a la preparación e intervención, desde el nivel local hasta el nacional e internacional, pasando por el territorial, más en el caso de nuestro país, donde existe un elevado grado de descentralización. Esto viene derivado porque en la prevención y control de las enfermedades intencionadas resulta fundamental establecer una respuesta integrada e integral basado en un modelo multisectorial y multidimensional, donde los profesionales sanitarios, el personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, así como otros actores implicados, resulta fundamental. Al objeto de evidenciar la aplicación del enfoque Una Salud frente al empleo intencionado de agentes biológicos, vamos a profundizar en el conocimiento de los brotes o incidentes que por su importancia e impacto resultan más relevantes. El carácter zoonósico y la resistencia ambiental de Bacillus anthracis y Francisella tularensis, unido a otras características intrínsecas, hacen de ellos los ejemplos más claros que determinan la aplicación del enfoque de Una Salud en el contexto de este discurso. Bacillus anthracis ha sido el protagonista de incidentes provocados
como el incidente de Cameido o el Ameritras, de brotes accidentales como lo ocurrido en la ciudad de Sverdlovsk, o la mayor de las veces en brotes de origen natural como el que sufre la fauna silvestre o el ganado en áreas endémicas y que pueden ser el origen de casos humanos. Solo hay que recordar los brotes de Castilla-La Mancha y Extremadura de 2021 y los de 2022 de Extremadura y a los actuales de Asturias para corroborarlo. La importancia del enfoque Una Salud en el caso de Sverdlovsk a finales de abril del 79 es incuestionable, ya que la emisión accidental de esporas de Bacillus anthracis al exterior, provocada por un fallo humano, tuvo consecuencias sobre las personas, los animales y el medio ambiente. La relevancia del incidente es mayor si cabe por el esfuerzo de ocultamiento realizado por las autoridades soviéticas, las cuales trataron por todos los medios de evitar que trascendiera que se había tratado de una emisión de una instalación encubierta dedicada a la producción militar de Bacillus anthracis, hecho que supuso una vulneración sin consecuencias de la joven Convención de Armas Biológicas y Toxínicas. Sverdlovsk nos reveló la existencia de necesidad de colaboración entre los profesionales sanitarios con los servicios de inteligencia para realizar una correcta evaluación del riesgo y una adecuada valoración de la amenaza, en función de la información epidemiológica transformada en productos de inteligencia sanitaria. Solo hay que pensar en la incongruente versión oficial del incidente, que explicaba los casos de carbunco respiratorio, en vez de digestivo, como consecuencia del consumo de carne contaminada que había entrado ilegalmente en canales comerciales. El incidente de Cameido, a pesar de no tener consecuencias sanitarias, es otro ejemplo claro de la necesidad de colaboración interdepartamental y del establecimiento de marcos regulatorios que potencien esa colaboración entre los profesionales sanitarios y los responsables de la investigación de un incidente o un brote de enfermedad. Entre el 29 de junio y el 2 de julio de 1993 se produjeron una serie de emisiones de olor fétido desde un edificio propiedad de la organización religiosa Verdad Suprema. Tras numerosas quejas de los vecinos que refirieron pérdida de apetito, náuseas y vómitos sin causa aparente, y que parece ser que también sufrieron aves y animales de compañía del entorno, técnicos de medio ambiente se personaron en el edificio y, aunque se les prohibió su entrada para inspeccionarlo, pudieron tomar unas muestras que fueron almacenadas hasta 1999, 6 años, cuando tras largas negociaciones se permitió su análisis. Los resultados preliminares revelaron la presencia de Bacillus anthracis, lo cual motivó que se iniciara una investigación retrospectiva, con miras a tratar de determinar si se había detectado algún caso de enfermedad compatible con carbunco. Unido a esta investigación no concluyente, se inició un estudio genético que confirmó que se trataba de Bacillus anthracis, pero en vez de tratarse de una cepa patógena, como por ejemplo la cepa Bolun o la cepa Ames, se trataba de la cepa Ster 34F2, cepa normalmente utilizada en la vacuna de veterinaria frente al carbunco. La diferencia entre ambas cepas se estriba en que la cepa Ames posee dos plásmidos, el PX01, que codifica el complejo de genes que producen las exotoxinas, factor letal, factor edema y antígeno protector, y el PX02, que codifica los genes de la cápsula que le confiere protección frente a la fagocitosis. Por el contrario, la cepa Ster, al tener solo el plásmido PX01, puede ser fagocitada por los macrófagos y, por tanto, no ser patógena. De ahí que, a pesar de la intencionalidad criminal, no se produjeran casos de carbunco en la población, quedando en la duda si la elección del agente fue consciente o inconsciente por parte del responsable de llevar a cabo la acción ilegal. El Ameritras es otro ejemplo de la necesidad de colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad o incluso con los servicios de información o inteligencia, ya que en función de los informes iniciales de inteligencia podría haberse tratado de un acto de guerra biológica encubierta. Ahora, esto es muy fácil decirlo, pero en 2001, en un país conmocionado por los ataques terroristas del 11S, muy pocos, a pesar de los antecedentes, podían pensar que las personas que acudían aisladamente a diferentes centros sanitarios con síntomas respiratorios inespecíficos podían haber sufrido un ataque al ser expuestos a esporas de Bacillus anthracis. Máxime cuando los objetivos de los ataques fueron políticos y periodistas, resultando víctimas colaterales trabajadores postales, destacándose la necesidad de integración de todas las capacidades disponibles, sanitarias y no sanitarias, para gestionar la emergencia, puesto que, gracias a las investigaciones epidemiológicas iniciales, así como las laboratoriales, pudieron relacionarse los diferentes casos. Esta colaboración es prioritaria en función del impacto social y mediático que tienen este tipo de incidentes, máxime cuando se desconocen los objetivos pretendidos por el individuo o grupo dispuesto a utilizar agentes biológicos.
generándose una sensación de indefensión en la sociedad al sentirse vulnerable frente a la amenaza de empleo de agentes biológicos. Francisella tularensis merece especial atención desde el punto de vista que nos ocupa, porque más allá de las acusaciones no demostradas de primer uso durante la batalla de Stalingrado por parte del Ejército Rojo y ser uno de los agentes biológicos incluidos en el programa biológico norteamericano, Francisella fue la sexta zoonosis más frecuente en la Unión Europea en 2020. En relación con esto, las circunstancias epidemiológicas que rodearon a lo largo de los años los brotes de tularemia de Bulgaria y España, incluso los de Kosovo, presentan grandes coincidencias a pesar de la distancia y el tiempo, ya que demostraron la existencia de ciclos enzooticos primarios en la población silvestre, favorecidos por unas adecuadas condiciones ecológicas y medioambientales previas a la aparición de brotes epidémicos en personas. A los efectos de este discurso, el brote de Kosovo ocurrido entre julio de 1999 y mayo de 2000 resultan muy relevantes, ya que la entidad del brote y el desconocimiento del origen determinó que se desplegaran equipos militares de investigación ante la sospecha de que el brote fuera provocado en un contexto de guerra. Los equipos desplegados para realizar la investigación clínica, laboratorial y epidemiológica concluyeron que la infección se transmitió a través de los alimentos y aguas contaminadas con la bacteria, siendo la fuente de infección los roedores que habían proliferado como consecuencia del cese de los programas de control integral de plagas durante la guerra, influyendo en la propagación las condiciones de vida insalubres de las poblaciones reasentadas en lo referido a vivienda, higiene y saneamientos deficientes. Estos ejemplos determinan la necesidad de trabajar con un enfoque integrador, dado que los primeros casos animales pueden pasar desapercibidos, tanto los brotes de origen provocado como los de origen natural, destacándose el papel que tienen los ciudadanos, aprovechando de lo que se conoce como ciencia ciudadana para dar la voz de alerta ante una situación anómala, así como de la importancia de la transmisión e intercambio de información entre médicos y veterinarios al objeto de establecer los nexos epidemiológicos en las primeras fases de un brote, relación que sin ninguna duda será beneficiosa para la vigilancia y mejora de la salud pública con la potenciación de los sistemas de vigilancia epidemiológica y su integración con la inteligencia epidémica para dar respuesta precoz a los problemas de salud inusuales o sospechosos en animales y personas. Por otro lado, cuando ahora hay voces que dicen que la influenza aviar altamente patógena puede llegar a convertirse en endémica en Europa, se destaca la posibilidad de que el virus aviar pudiera mutar y adquirir la capacidad de transmitirse de persona a persona y provocar una pandemia de gripe. De ahí la importancia de aplicar el enfoque Una Salud en relación con los virus HXNX, recalcándose la importancia de potenciar la bioseguridad de las granjas avícolas para reducir el riesgo, así como extremar la vigilancia epidemiológica para detectar un brote. Desde otra aproximación, más relacionada con el objetivo de este discurso, resulta prioritario traer a colación que desde hace años ha habido una preocupación acerca de la posibilidad de que algunos de los virus influenza fueran utilizados como agentes de guerra biológica o incluso de bioterrorismo. De hecho, los Centros de Control para la Prevención y el Control de Enfermedades norteamericanos, los CDC, incluyeron al virus influenza como uno de los agentes biológicos de la categoría C, planteándose la necesidad de incrementar la seguridad de los laboratorios donde se trabaje con el virus influenza para reducir el riesgo de liberación intencional o la amenaza de empleo, resultando vital incrementar las medidas de bioseguridad y de biocustodia para reducir el riesgo. La situación se complica en relación con la posibilidad de empleo intencionado de los virus HXNX, aprovechando los discutidos experimentos de ganancia de función relacionados con el aumento del rango de huéspedes, la transmisibilidad, la infectividad o la patogenicidad de potenciales patógenos pandémicos, ya sean los virus HXNX o los coronavirus, los cuales nos debe hacer pensar en la necesidad de fomentar una conciencia ética entre el personal investigador y los profesionales sanitarios y su relación con el marco regulatorio que reduzca los riesgos asociados a la investigación de uso dual. El caso de Dales puede considerarse el ejemplo que determina la necesidad perentoria de colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad, máxime cuando, a pesar de que la investigación epidemiológica y laboratorial concluyera que se trataba de un brote natural debido a una mala manipulación que afectó a unas 751 personas, muchos ciudadanos sospechaban que la secta Bhagwan estaba detrás de al menos 2 de las ondas epidémicas que sufrieron. El clima social existente determinó el establecimiento de una investigación federal
que puede no hubiera dado sus frutos si no llega a ser por la confesión del gurú de la secta en 1985, un año después del brote, ya que la secta tenía todos los permisos para adquirir la cepa de Salmonella typhimurium implicada, así como los equipos de laboratorio e instalaciones que le permitieron desarrollar a pequeña escala su programa biológico de manera encubierta, bajo la dirección de una enfermera y el apoyo de un técnico de laboratorio, así como de otros miembros de la secta que diseminaron las cepas en los bufetes de ensaladas al trabajar como camareros en los restaurantes implicados en los brotes. Durante el juicio se probó que la intención de los autores no era criminal, sino terrorista, ya que el objetivo último era alterar el desarrollo de unos comicios relativos a los permisos necesarios para el desarrollo urbanístico de Rajneeshpuram. El brote de virus del Nilo Occidental de Nueva York de 1999 nos demostró la relevancia de la integración de los sistemas de vigilancia epidemiológica humana y animal, junto con los de vigilancia entomológica. En definitiva, la necesidad de trabajo en equipo entre los profesionales sanitarios cuando se desconoce el origen y la causa de una enfermedad. En este sentido, la falta de canales de comunicación entre médicos y veterinarios se destacó como la carencia más importante, ya que retrasó el diagnóstico de la enfermedad y si no hubiera sido por la insistencia de uno de los responsables de la investigación veterinaria, la relación causal probablemente se hubiera retrasado más en el tiempo. A mediados de agosto de 1999, una especialista en enfermedades infecciosas notificó a las autoridades sanitarias de Nueva York un brote de una enfermedad neurológica que afectaba a 6 ancianos, remitiéndose muestras al Departamento de Salud Estatal, a fin de informar a los CDC. Ante la sospecha de que se tratara de una encefalitis vírica transmitida por mosquitos, se iniciaron campañas de desinsectación ambiental, declarándose el 3 de septiembre por parte de los CDC y el Departamento de Salud de Nueva York que el brote estaba relacionado con la encefalitis de San Luis, una enfermedad viral. Por otro lado, habían pasado desapercibidas numerosas muertes de animales, de aves silvestres en junio en los diferentes parques de la ciudad, complicándose más la situación cuando a primeros de agosto se vieron afectadas diferentes especies de córvidos, además de otras aves en el zoo de Nueva York. Hecho que preocupó a los veterinarios, ya que el diagnóstico de la encefalitis de San Luis no explicaba la muerte de cuervos y otras aves y tampoco explicaba que los emúes no resultaran afectados por el virus de la encefalitis equina venezolana. Para complicar más la situación, los veterinarios del zoo no se pusieron en contacto con las autoridades sanitarias de la ciudad, ya que en su equipo no había veterinarios y además no disponían del laboratorio con las suficientes medidas de bioseguridad para procesar las muestras. Por esta razón, procedieron a remitirlas al laboratorio del Servicio Nacional Veterinario del Departamento de Agricultura y a los CDC, los cuales rehusaron analizar las muestras animales a pesar de que se les comentó que los brotes que estaban sufriendo personas y aves estaban relacionados. El laboratorio del Departamento de Agricultura no pudo identificar el virus que estaba provocando la enfermedad en las aves, motivo por el cual, aprovechando que un amigo veterinario militar trabajaba en Fort Detrick, le remitieron muestras animales, insistiendo que los brotes humano y animal estaban relacionados. El laboratorio militar lo primero que descartó fue que el agente causal fuera el virus de la encefalitis de San Luis, confirmándose finalmente que el agente causal era el virus del Nilo Occidental, virus no presente hasta la fecha en Estados Unidos. El problema se complicó al atribuirse el origen del brote a un acto encubierto de guerra biológica por parte de Irak, haciendo saltar todas las alarmas, a pesar de que no se pudiera confirmar la autoría por parte de la Agencia Central de Inteligencia. Las lecciones identificadas de este brote muestran la necesidad de la aplicación del enfoque Una Salud para una mejor gestión de los incidentes biológicos, así como la necesidad de establecer procedimientos de coordinación interdepartamental y de disponer de capacidad laboratorial con personal entrenado y técnicas optimizadas para dar respuesta a los interrogantes que se plantean en este tipo de escenarios. Llegados a este punto, probablemente todos consideren, como ya se ha expuesto, que necesitamos sistemas de alerta precoz en los diferentes niveles organizativos, tal cual establece la Estrategia de Seguridad Nacional. La información derivada de los sistemas de vigilancia epidemiológica establecidos forma parte del sistema de prevención y respuesta, ya que son la base para generar productos de inteligencia epidémica, ya sea buscando de manera expresa indicadores de enfermedad provenientes de datos estructurados
o a través de la vigilancia basada en eventos. Esto es así porque la inteligencia epidémica es el proceso de selección, filtrado, validación, análisis y evaluación de posibles amenazas para la salud pública. Felizmente no hay ningún diplomado de inteligencia aquí, por lo tanto no dirá absolutamente nada. Para lo cual desarrolla actividades relacionadas con la alerta temprana, así como la identificación y evaluación de señales y eventos y amenazas con el objetivo último del paso de la detección de riesgos a la gestión de riesgos. Es importante destacar que la vigilancia basada en eventos monitoriza información de sectores no sanitarios, que tiene relación con los servicios de información de los cuerpos y fuerzas de seguridad y con los servicios de inteligencia, así como de los medios de comunicación y las redes sociales al objeto de detectar situaciones anómalas. Por el contrario, los sistemas de vigilancia basados en indicadores se basan en sistemas de vigilancia sindrómica y en la vigilancia epidemiológica de casos clínicos o laboratoriales. Para transformar la información epidemiológica en productos de inteligencia epidémica, se debe disponer de personal altamente cualificado que permita llevar a cabo la interpretación de datos, la evaluación de riesgos, la verificación del evento y la difusión de la información dentro del enfoque Una Salud. Estos productos de inteligencia deben integrarse en el ciclo de salud pública basado en 3 pilares: la anticipación, la respuesta y la recuperación. Adicionalmente, los sistemas de vigilancia sindrómica se han demostrado como uno de los principales sistemas de alerta temprana mediante indicadores para la localización de brotes y enfermedades emergentes en una población objetivo que superen un valor considerado normal. Estos sistemas integran la información que pueden ofrecer los farmacéuticos, los veterinarios y, sin ninguna duda, los ciudadanos, ya que, como se ha destacado a lo largo de este discurso, los animales, tanto domésticos como los de vida silvestre, son generalmente los primeros afectados en las enfermedades de origen zoonósico, debiendo aprovechar sin ninguna duda las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial y los sistemas de aprendizaje automático para realizar una adecuada evaluación del riesgo, pero también de la amenaza. El principal interrogante al que tenemos que hacer frente en un brote de enfermedad es determinar cuál es el origen de este. Dar respuesta a esta pregunta nos permitirá adoptar las medidas de control y minimizar las consecuencias del brote, quedando fuera del imaginario inicial si este es provocado, ya que en nuestra realidad cotidiana esta posibilidad ni se plantea, aunque lamentablemente la realidad va más allá de la ficción. El problema al que nos enfrentamos es que en determinadas situaciones, cuando las claves epidemiológicas no están del todo claras, resulta prioritaria la colaboración de los profesionales sanitarios con los servicios de investigación criminal de los cuerpos y fuerzas de seguridad, o incluso con los de información o inteligencia, para resolver los interrogantes que rodean al brote, ya que salvo declaración de autoría o de primer uso, la información inicial obtenida puede no ser determinante para conocer el origen del incidente o el brote. Interrogantes que difieren en función de las cuestiones que tienen que responderse desde el punto de vista sanitario y las que tienen que responderse desde el punto de vista policial. Respecto a las primeras, no son otras que saber cuál es el agente causal, cómo se transmite y cómo tratarlo. Por otro lado, los objetivos policiales pretenden saber, perdón por el atrevimiento, quién lo ha provocado, cómo lo ha provocado y finalmente por qué lo ha provocado. Responder a estas cuestiones permitirá, desde el punto de vista sanitario, determinar qué medidas de control se pueden adoptar para reducir las consecuencias del brote, así como establecer las medidas preventivas que evitarán en un futuro la aparición y desarrollo de nuevos incidentes y brotes. Mientras que dar respuestas a estas cuestiones desde el punto de vista de la investigación criminal permitirá detener a los culpables, evitando que el delito quede impune y que se vuelva a producir en el futuro. A lo largo de este discurso se ha hecho hincapié en la necesidad de creación de equipos sanitarios multidisciplinares que den respuesta a los retos que se plantean en un brote de enfermedad, fundamentalmente cuando se desconoce la causa y no se puede descartar el origen intencionado del mismo. La respuesta militar a este tipo de situaciones, donde no se puede descartar el origen intencionado, pasa por la activación de equipos sanitarios de despliegue rápido de investigación de brotes, que son unidades sanitarias multidisciplinares, generalmente de carácter modular y de despliegue rápido, con capacidad de asesoramiento e investigación, así como de identificación laboratorial, integrados en los equipos sanitarios desplegables de investigación de incidentes y brotes MEDDOID. En función de su composición y capacidad limitada, precisan de elementos de apoyo externo, especializado del tipo de laboratorios de referencia que permita la identificación inequívoca del agente causal, así como de equipos de expertos de carácter consultivo para asesorar al equipo
desplegado. En determinadas situaciones, los equipos REDOID pueden ser potenciados por elementos complementarios de patología veterinaria o de entomología que le confieren una mayor capacidad de investigación y análisis. Este tipo de equipos sanitarios multidisciplinares de carácter militar son el ejemplo paradigmático de aplicación práctica del concepto Una Salud, ya que en estos equipos de carácter nacional o multinacional se integran médicos, farmacéuticos, enfermeros y veterinarios que trabajan conjuntamente para reducir o minimizar las consecuencias del incidente o brote. En definitiva, protegernos frente a los riesgos y amenazas biológicas. A modo de conclusión, debemos hacer un esfuerzo de concienciación y de formación de los profesionales sanitarios para que sientan que el enfoque Una Salud es beneficioso. Comprender y aplicar el enfoque Una Salud por parte de los profesionales sanitarios permitirá desarrollar una conciencia ética que reduzca los riesgos derivados de investigaciones consideradas como de doble uso, reduciéndose así la amenaza biológica, fomentando el uso legítimo de la ciencia y la innovación científica. La aplicación del enfoque Una Salud avala la prevención, la preparación, la detección, respuesta y recuperación de incidentes biológicos. La potenciación de la bioseguridad y la biocustodia resultan claves para reducir el riesgo y la amenaza biológica. El enfoque Una Salud se imbrica con la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Salud Pública al favorecer el conocimiento y la detección de peligros, permitiendo realizar un adecuado análisis de inteligencia y una correcta evaluación de las amenazas para así garantizar una óptima toma de decisiones, considerándose necesario desarrollar una estrategia de biodefensa que se incardine las anteriores para mejorar nuestra capacidad de respuesta. El enfoque Una Salud permite un mejor conocimiento de la situación epidemiológica de manera integral, ayudando a establecer los puentes de colaboración con otros profesionales, entre los cuales se incluyen sin ninguna duda los pertenecientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como los de inteligencia, fomentando de esta manera el establecimiento de un ambiente de seguridad colectiva. El establecimiento y desarrollo de equipos multidisciplinares son la máxima expresión del enfoque Una Salud aplicado a la investigación de incidentes o brotes. Finalmente, considero que la implantación del enfoque Una Salud permitirá reducir la ocurrencia y el impacto de incidentes biológicos de carácter zoonósico, sea cual sea su origen, al mejorar el entendimiento y la comunicación entre los diferentes actores en la prevención y reducción de amenazas biológicas. He dicho. Muchas gracias. Luego. Y a continuación tiene la palabra el académico de número, excelentísimo señor doctor don José Alberto Rodríguez Zazo, que dará contestación al nuevo académico en nombre de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimo señor teniente general jefe del Estado Mayor Conjunto, excelentísimas y excelentísimos, ilustrísimas e ilustrísimos señoras y señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas personalidades civiles y militares, señoras y señores. Deseo que mis palabras de introducción sirvan de expresión de estos tres sentimientos. El primero, de gratitud a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España por concederme el alto honor de ser su portavoz en este solemne acto de toma de posesión como académico del número del excelentísimo señor doctor don Alberto Fique Moya. El segundo, de complacencia, pues me congratulo de haber contribuido, aunque de forma inconsciente, en la formación de tan prestigioso veterinario militar. Y el tercero, sobre todos, de satisfacción por dar la bienvenida al compañero y amigo con el que tengo un paralelismo fuera de lo común. En efecto, sin contar que en nuestro DNI aparece la palabra Alberto, el recipiendario y yo estudiamos veterinaria en la misma facultad de la Universidad Complutense de Madrid. Tras hacernos veterinarios militares,
obtuvimos los diplomas de especialistas veterinarios militares de microbiología y análisis clínicos y de microbiología y sanidad ambiental, el diploma militar de especialista en defensa NBQ y el de aptitud pedagógica. Los dos hemos participado en trabajos relacionados con la Legionela. Estuvimos destinados en el Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa. Hemos sido profesores militares formadores de diversos especialistas de las Fuerzas Armadas y hemos publicado y conferenciado sobre defensa biológica. Por si fuera poco, nos doctoramos en veterinaria en la misma facultad, donde nos licenciamos, y con la misma calificación. Ambos somos coroneles y por último, y desde hoy, vamos a compartir la pertenencia a la cuarta sección, Alimentación, Nutrición y Veterinaria de Salud Pública de esta docta institución. Todo ello con una diferencia de edad de 31 años. Realizada la introducción y ya como preámbulo, indicar que según la tradición y dentro de los protocolos de las Reales Academias, tras el discurso de ingreso del nuevo académico se realiza otro de contestación impartido por un académico numerario y que habitualmente tiene como componente esta trilogía. Primero, la laudatio, donde se realzan las cualidades curriculares del protagonista. Segundo, por la glosa, en que se hacen los comentarios pertinentes al discurso de ingreso. Y tercero, la bienvenida, que se da al nuevo miembro al seno de la Real Academia mediante palabras de acogida. En el plan expositivo voy a ser fiel a la tradición. Comenzamos con la laudatio. Nace nuestro protagonista en Madrid el 15 de diciembre de 1964, siendo sus padres Lorenzo y Manuela, familia que se incrementa 5 años más tarde con la llegada de su hermano Lorenzo. En su feliz infancia tuvo una gran influencia Chapinería, pueblo madrileño de sus antepasados y para Alberto, y cito textualmente, probablemente el mejor del mundo. No me extraña tan alta calificación, pues soy de pueblo. De las múltiples enseñanzas de sus padres y de su añorado maestro de primaria, don Antonino, recuerda una en común. La cultura del esfuerzo es la base para progresar en la vida. Tras terminar el bachillerato en el Instituto Nacional de Enseñanza Media Eijo y Garay de Madrid en la rama de Ciencias, realiza el curso de orientación universitaria y aprueba la selectividad. Admitido en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, inicia sus estudios en 1983, decantándose por la especialidad de Medicina y Sanidad Animal. Con éxitos y algún fracaso, se licencia en 1988, comenzando su andadura profesional como responsable del servicio de urgencias de la Clínica Veterinaria Conde Duque y posteriormente como jefe de sección en el sector de perecederos en Alcampo. En noviembre de 1990 decidió dar un giro total a su vida e inició la preparación para las oposiciones de veterinario militar. Después de un periodo de duro trabajo, ingresó en 1991 en el Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental veterinaria. Tras superar el exigente periodo de formación básica en la Academia General Militar de Zaragoza, pasó a la Academia General del Aire en San Javier y de esta a la Escuela Naval de Marín, donde fue promovido al empleo de alférez alumno del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental veterinaria. Por último, se incorporó en enero de 1992 a la Escuela Militar de Sanidad en Madrid para recibir la formación militar específica, siendo promovido al empleo de teniente veterinario en julio de ese año. Su primer destino fue el Regimiento de Cazadores de Montaña Barcelona 63 en San Clemente de Sasevas, Gerona, donde tuvo su primer contacto con el ganado mular. Un año después, con carácter forzoso, pasó al Regimiento de Cazadores de Montaña América 66 en Auzaín, Navarra, siendo allí donde preparó con éxito y ganó la oposición al diploma de la especialidad de Microbiología y Análisis Clínicos Veterinarios, incorporándose al Centro Militar de Veterinaria, donde realizó la formación de la citada especialidad. En esta situación, y en el 1994, se casó con María Rosa Beltrán Posada, a quien conoció atendiendo a su perro en el año 1991, aquejado de un problema bastante tedioso de uña encarnada y que tras la exitosa operación tuvo una muy sospechosa larga convalecencia. En 1995 solicita la vacante de la Agrupación Logística Divisionaria de la División Acorazada Brunete, que le es concedida.
El nacimiento de su hija Claudia ese mismo año supuso un cambio en su vida de 180 grados. Ascenso a capitán veterinario en 1996. Un año más tarde, es destinado a la Escuela Militar de Defensa NBQ del Ejército de Tierra, donde tras superar el curso de especialista en defensa NBQ, se hizo cargo del Departamento de Defensa Biológica de dicha escuela. Durante los 17 años de estancia en este centro de enseñanza, sin duda su destino más querido, se produjeron los siguientes acontecimientos. En 1998, el nacimiento de su hijo Alberto, repitiéndose la misma sensación experimentada que con Claudia. Al año siguiente, logró el diploma de aptitud pedagógica. En el 2002, obtuvo la suficiencia investigadora para el doctorado. Y en el 2003, logra la especialidad de microbiología y sanidad ambiental en la Escuela Militar de Sanidad Militar. Un año después, asciende a comandante y en el 2006 se doctora en veterinaria con la tesis Percepción del riesgo NBQ en el ambiente sanitario con la calificación de sobresaliente cum laude. En el 2013 asciende a teniente coronel, empleo con que termina su larga etapa en este destino. Un año más tarde, fue destinado al Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa, donde se integró en la sección de Sanidad Ambiental y NBQ, participando en trabajos relacionados con la preparación frente al virus Ebola. En el 2017, ya en la Dirección General de Sanidad del Ejército de Tierra, fue asignado al área de Sanidad, sección de Veterinaria, ascendiendo aquí a coronel en el 19. En el 2020, como jefe de la sección de planes del Estado Mayor Conjunto del Estado Mayor de la Defensa, tuvo la oportunidad de participar en la operación Balmis durante la reciente pandemia, colaborando en la gestión de los apoyos sanitarios de los ejércitos, Armada y la UME a las autoridades civiles. Posteriormente, intervino en la operación Baluarte. Tras este compendio, es preciso señalar otros acontecimientos dignos de notoriedad. Así, del 2015 al 17, fue vicepresidente de la Comisión NRBQ del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. En el 2016 fue nombrado experto cualificado por el Ministerio de Defensa ante las Naciones Unidas para el mecanismo de secretario general a fin de investigar el uso de armas químicas y biológicas. Es vocal en el Comité Científico Técnico de la Red de Laboratorios de la Red de Alerta Biológica en representación del jefe del Estado Mayor de la Defensa, además de representante nacional en el Grupo de Trabajo Sanitario NBQ, en el panel asesor de defensa biológica y en el Comité Asesor de Estudios Futuros del Comité de los Jefes de los Servicios Sanitarios de la OTAN. Es autor del libro Emergencias NBQ, pautas de intervención sanitaria, amén de múltiples colaboraciones en otros. Es revisor de la revista de Sanidad Militar, de Emergencias, de la Española de Estudios Estratégicos y de la colombiana de dichos estudios. Ha colaborado, publicado y comunicado decenas de trabajos siempre relacionados con la defensa NBQ y el bioterrorismo, en congresos, jornadas y seminarios, interviniendo asimismo como docente universitario y de formación para servicios de emergencia. Ha participado en 3 misiones internacionales, Irak, Afganistán y Líbano, habiendo sido desplegado en 3 ocasiones más a Letonia, Irak y Líbano en misiones de inspección. Está en posesión de la encomienda y cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Le han sido concedidas 3 medallas al mérito militar, una medalla al mérito policial y otra al mérito de la Guardia Civil, todas ellas con distintivo blanco, así como la medalla conmemorativa de la Operación Balmis y la medalla OTAN No Artículo 5 por la misión de Afganistán. Ha recibido felicitación de diferentes personalidades, destacando la de la subsecretaria de Defensa y la del jefe del Estado Mayor de la Defensa. Se le ha concedido en 2 ocasiones el Premio Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, además del Premio Coronel Molina del Centro Militar de Veterinaria, siendo merecedor en 2 ocasiones del diploma a la mejor comunicación en las jornadas científicas de veterinaria militar. No quiero terminar este epígrafe sin señalar rasgos de su personalidad. A las inherentes del militar, añade el amor a la familia y al trabajo, sin olvidar su gratitud, puesta de manifiesto al dedicar parte de su discurso a agradecimientos que evidencia y reconoce que un individuo solo no es capaz de progresar sin la ayuda y el apoyo de los demás. En cuanto a hobbies, el principal es leer,
el cual le viene de herencia tras ver disfrutar a su padre con un libro y hablarle de las aventuras de Emilio Salgari o Julio Verne. Ya de adolescente, descubrió las novelas de ciencia ficción y de aventuras. También le complace la escritura. El Instituto Español de Estudios Estratégicos y la revista de Sanidad Militar le han permitido expresarse. Disfruta con sus amigos sentado alrededor de una mesa llena de viandas. De hecho, comer en compañía es uno de sus mayores placeres, llegando al culmen si le dejan hablar. Pasamos a la glosa, segundo enunciado de la trilogía. En el discurso que acabamos de escuchar, el inminente académico ha introducido de manera exhaustiva, documentada, elegante y razonada la necesidad de aplicar el enfoque de una salud del cual es fervorosamente defensor para la lucha frente al empleo de agentes biológicos. A lo largo de 10 apartados, más 2 especiales dedicados al carbunco y a la tularemia, considerados paradigmáticos de agentes biológicos, el orador realiza un análisis de los factores diferenciales y comunes que distinguen los brotes de origen natural de los de origen provocados. De todas estas situaciones y otras similares, se sacan las enseñanzas de que los preparativos de salud pública son útiles para las agresiones biológicas, independientemente si están o no provocadas. Cita como ejemplo a las actuaciones de las Fuerzas Armadas en el COVID-19 en que fueron eficaces porque estaban preparadas. Otras circunstancias en que el enfoque a una salud no solo es necesario, sino prioritario, son los casos en que los agentes de guerra biológica o de bioterrorismo sean zoonósicos. Aquí, como veterinario y médico, mi convencimiento del concepto de interdependencia y de la necesidad de cooperación con otras profesiones sanitarias y afines que él preconiza es total. Sin hacer referencia explícita a la veterinaria, el doctor Zique, al citar la futura red de vigilancia de salud pública, da a nuestra profesión el papel de centinela en el enfoque a una salud, ya que efectivamente son los animales en la mayoría de los casos los que primero padecen la enfermedad y su confirmación por el laboratorio de microbiología es imprescindible. De ahí la importancia de contar con una eficaz red diagnóstica. Otro aspecto que también resalta citado doctor es la necesidad de profundizar en el conocimiento de la epidemiología, hasta hace poco la gran ignorada por los profesionales sanitarios. Aplicada al enfoque a una salud, el conocer, por ejemplo, el origen de una agresión biológica o cuáles son las intervenciones de prevención y respuestas más eficaces frente al agente biológico es fundamental. Ante este magnífico discurso, hay que asumir que el enfoque de una salud en la lucha biológica, junto con la disposición de equipos de despliegue rápido de investigación de brotes, se impone. Y solo me resta hacer una cita del filósofo romano Publio Siro al respecto. Está a salvo de cualquier peligro aquel que, aun estando seguro, se mantiene en guardia. Bienvenida. Con el último epígrafe de la trilogía de mi discurso de contestación del excelentísimo señor doctor don Alberto Zique Moya, termino mi disertación. Solo me queda añadir, en nombre del excelentísimo señor presidente y de las excelentísimas y excelentísimos señoras y señores académicos, y en reconocimiento de las excepcionales cualidades profesionales y humanas del nuevo compañero, felicitarle efusivamente, otorgarle el más cálido de los recibimientos, brindarle nuestra amistad y desearle una larga y fructífera estancia en esta Real Academia. Mi coronel, doctor Zique Moya, sé bienvenido. He dicho. Muchísimas gracias por el espacio de la continuación. El secretario general se acercará a que todos los respondes claramente el doctor Alberto Zique Moya. Digo estas dos palabras, o esta. ¿Lo leo? Sí. Yo, Alberto Zique Moya, doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid,
Juro acatar el estatuto vigente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en virtud de mi nombramiento como académico de número con la medalla número 43, dando testimonio de ello mediante la firma rubricada que estampo junto a la del señor presidente y la del señor secretario general en el documento de la toma de posesión. Madrid, a 28 de noviembre de 2022. Muy bien. Muchísimas. A continuación vamos a proceder a la imposición de la medalla. En nombre de Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, impongo la medalla número 43 que le corresponde. Y a su elección ocupará la sección cuarta, alimentación, nutrición y veterinaria de salud pública. Y además le entrego el documento acreditativo. Presidente, por favor. Antes de finalizar este acto, en primer lugar, pues quisiera felicitar al doctor Alberto Cique Moya, deseándole que tenga muchísimas actividades en esta Real Academia y que se encuentre bien entre todos nosotros. En segundo lugar, quisiera también felicitar a la familia y a los hijos y agradecerle pues esa compañía que ha tenido a lo largo de su vida profesional, que como hemos visto pues ha sido realmente muy satisfactoria. Luego quisiera agradecer la presencia de todos los académicos en la sala y agradecer también a los asistentes. Hemos tenido muchos asistentes que han seguido esta sesión vía telemática, plataforma Zoom, de distintos países, no solamente de España, sino países sudamericanos. Y bueno, esta Real Academia se encuentra muy honrada por la presencia del Teniente General Fernando García Montalvo Valero, y también por la presencia del rector de la universidad donde ha recibido formación don Alberto Cique. Y bueno, antes de clausurar el acto, me gustaría dar la palabra al Teniente General, que quiere expresar sus sentimientos en un momento emotivo para él. Muchísimas gracias. Presidente, muchas gracias. Rector, académicos, compañeros de armas, familia, amigo y sobre todo mi coronel doctor Cique Moya. Es un privilegio, lo primero de todo, el poder estar aquí compartiendo este momento, puesto que para nosotros como soldados un momento de celebrar un éxito, premios y progresos como creo que es este, es para nosotros un orgullo como compañeros de armas. La prueba es que además nos acompaña hoy el Inspector General de la Defensa, el Jefe de Sanidad Conjunta, el General Inspector de Veterinaria y varios oficiales, tanto del Cuerpo de Militares de Sanidad como del Cuerpo General. Y para nosotros, mi coronel, es un auténtico privilegio. También es un orgullo el ver la normalidad de que somos sus Fuerzas Armadas y estamos con ustedes en un acto que creo que no puede ser de otra manera. Como ha dicho el coronel, pues en esa integración que él ha hablado de esos equipos multidisciplinares que tiene que haber de toda la sanidad para detectar un brote, pues esto es lo que nosotros en esas operaciones, como él también citaba con esos equipos multidisciplinares,
Nosotros en las operaciones nos dedicamos a eso, a hacer operaciones multidominio, que no dejan de ser eso, una aproximación integral a los problemas, tanto en la parte exclusivamente militar como con autoridades civiles, con todas las capacidades que tenemos. Entonces, pues creo que esto es una demostración más de esa colaboración que tiene que haber entre milicia y sociedad, pues que además los soldados somos parte de la sociedad. Mi coronel, esto no deja de ser sino un paso intermedio en ese esfuerzo, en esa carrera de esfuerzos que has dicho, que tu mujer, María Rosa, tu hija Claudia y tu hijo Alberto, pues muchas veces habrán sentido y habrán sufrido ese sacrificio que han tenido que hacer, pues por tus innumerables ausencias, bien dedicado a tu formación o en las misiones que como soldado has estado con nosotros. Presidente y académicos y a todos, muchísimas gracias y es un privilegio haber podido estar con ustedes en un acto tan importante como estos para todos nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias. Antes de terminar, también agradecer la presencia de los generales que representan la sanidad militar, el cuerpo de la Armada, que yo creo que dan fe de ese paradigma de una sola salud, de una salud global que tanto ha hablado nuestro recipientario, el doctor Piqué. Y con esto pues levantamos la sesión. Muchísimas gracias por su presencia.